No sé por qué, chicos, pero bueno. Nada más que me diga que ya está grabando. Listo, ya está grabando. Ok, perfecto. Bien, estábamos viendo la sectorización de la economía, muchachos. Estábamos viendo la sectorización de la economía. No te preocupes, Karina, sin problema. Ya tienes participación, ¿sale? Y estábamos viendo los tres sectores, primario, secundario y terciario. El sector primario es aquel que toma todas las materias primas, las transforma, ¿sale? Pero no las vende al consumidor final, ¿sale? Hagamos lo que hagamos como empresa o hagan lo que hagan las empresas, hagan lo que hagan, hacen muchísimo. Al final del día, una persona o una familia o un grupo reducido de personas van a adquirir ese producto y lo van a consumir, ¿sale? Entonces, cuando yo sea una empresa que le venda al consumidor final, cuando yo sea una empresa que haga productos finales, no te preocupes, Gael, sin problema. ¿Sale? Buenos días, María José. Cuando yo hago una empresa que haga productos finales, yo estaré en el sector secundario. Pero si soy una empresa que hago productos que todavía se van transformando, pero que no son productos finales, soy una empresa del sector primario. ¿Sale? Esa es la gran diferencia, no hay más. Otra vez, si yo soy una empresa que vendo productos, ¿sale? Ya directamente al consumidor o mis productos ya son directamente al consumidor, yo estaré en el sector primario. Si yo soy una empresa que lo que yo produzco, apenas otra empresa lo va a modificar para hacer un producto ya para que se pueda consumir, entonces yo estaré en el sector primario. ¿Ok? Caso concreto que estábamos platicando. Si yo soy leñador y vendo estos troncos, yo estoy en el sector primario. ¿Por qué? Porque exploto la naturaleza y la transformo, pero no la transformo en el sentido de llegar al consumidor. Nadie me va a comprar un tronco así, una persona, ni aún en diciembre, ni aún en día de Navidad y cosas así. Eh, a lo mejor me podrán decir, oiga, maestro, y los que venden leña, bueno, pues ya estarán en el sector secundario. Pero por lo regular, este tipo de tronco, lo que hacen es venderlos a un aserradero, se llama. ¿Y el aserradero qué hace? Hace lajas, que no es otra cosa más que tablas, le llamamos, tablas de madera. Eso es lo que hace el aserradero. Entonces, leñador, sector primario. Aserradero. Si el aserradero vamos a pensar que no vende al público en general, sino que le va a vender a Kimberly Clark para que haga papel, que obviamente pues, no necesariamente necesitamos las tablas, pero bueno, para dimensionar, entonces también estará en el sector primario, ¿sale? Y Kimberly Clark que cambia la madera al papel y el papel es el que ya va a vender al consumidor directa o indirectamente, es decir, por sus propios medios o por medio de una tienda como Walmart o por, ¿sale? Entonces ya estará en sector secundario, porque en realidad él ya modificó la materia prima, ya la transformó, pero para que se consuma. No nada más la transformó por un simple proceso de transformación. ¿Sale? Vámonos con otro ejemplo. Yo soy un minero y saco hierro de las minas, pero esos trozos de piedra que tienen hierro no los voy a vender a las personas, al consumidor final. Entonces yo soy un sector primario. ¿Ok? Luego llega la fundidora y hace varillas o hace, varillas no me refiero a las varillas de las casas, sino hace, hagan de cuenta, tubitos de metal, ¿no? O concreto, hace clavos, ¿vale? Ah, pues órale, pues no está haciendo clavos, pero no lo está vendiendo al consumidor, sino se los vende a una mueblera. Entonces sigue siendo sector primario. Y la mueblera que hace muebles y que los vende ya al particular, aunque los venda de forma de mayoreo, pero ya está el mueble ya construido para que el consumidor final lo consuma, entonces estarían en sector secundario. ¿Alguna duda con estos dos sectores, chicos?
Tan sencillos, ¿no? No están complicados. ¿Alguna duda, chicos? Hola, hola. ¿Qué pasó, muchachos? Dice Stephanie, no, profe. Ok. Jesús, tampoco. Mande, mande. ¿Alguien habló? Yo, Ah, hola. ¿Todo bien? sí, nada más le iba a decir que si no iba a iniciar grabación. Ya estoy grabando. Sí, ya estoy grabando. Ya estoy grabando. Ah, ok. Perdón. No, 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 excelente. Ya, gracias, bueno, Stephanie Michelle. Muchas gracias por. Siempre se me anda olvidando, pero ahora sí, sí lo hice. Ok. Entonces, sin duda, dice Pedro. Ok. Gracias, Cristian. Gracias, Andrea Sharon. Muchas gracias. Esos son los sectores primarios y secundarios. A lo mejor por ahí podremos tener alguna duda. Es bien sencillo, muchachos. Si la empresa produce el producto final o el producto hacia el consumidor, sector secundario. Si la empresa nada más es una mera intermediaria y que sigue siendo materia prima, sector primario. Asunto arreglado. ¿Sale? Está sencillo. Sector terciario no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque el sector terciario se refiere a los servicios, ¿sale? Se refiere a los servicios. Recordemos que hay dos tipos de productos, de bienes y servicios. Los bienes son tangibles, los servicios son intangibles, ¿sale? ¿Qué es un bien? Ah, bueno, por ejemplo, vendo calculadoras, vendo agendas, vendo teléfonos celulares. Es tangible, lo podemos tocar, lo podemos palpar. Y un servicio es intangible. ¿Cómo cuál servicio? Ah, bueno, como el que yo les doy. Lo que yo hago es un servicio, no les estoy dando nada material. Bueno, sí tenemos el contenido temático, bueno, sí de repente les mando alguna información, ustedes tienen un libro de la materia, pero en realidad mi trabajo como maestro no es darles algo tangible, sino algo intangible, es un servicio. ¿Qué otra profesión tenemos? Pues el médico, ¿no? El médico tampoco te da algo tangible. Oiga, maestro, pero las medicinas que compro, la farmacia te está dando un bien, pero el doctor lo que te está vendiendo son sus conocimientos, en donde te expide una receta médica. Digamos que lo más tangible que tenemos, pues es la receta médica, como lo más tangible que ustedes pueden tener en la educación es su boleta de calificaciones, pero nada más. Entonces, todas estas áreas de servicios están en el sector terciario, ¿sale? No le veo más problema al sector terciario y bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo hasta aquí, ¿va? O sea, el sector terciario está súper, súper sencillo. Ahora vamos a ver las actividades que se desarrollan en cada sector. En el área del sector primario está la agricultura, la ganadería y la minería. Como observarán, muchachos, son tres rubros nada más, pero en estos tres rubros tenemos que encerrar todo lo que conlleva el sector primario. Por ejemplo, cuando yo pienso en agricultura, ¿sale? Pues se me viene a la mente, pues, papas, jitomates, ¿qué otra cosa? Maíz, ¿no? Pero si yo les pregunto, oigan, ¿y las personas que cultivan rosas, por ejemplo? Pues no es agricultura, pero tampoco es ganadería y menos es minería. Por lo tanto, en materia de economía, aunque se oye un poco absurdo, las flores estarían en la agricultura. No son vegetales, ¿eh? Pero estarían dentro de la agricultura. Ahora, si aquí dice vegetal, entonces no son frutas. Y entonces los plátanos, las naranjas, los mangos, el aguacate, ¿dónde estaría? Pues también estaría dentro de la agricultura. Entonces, aguas con este punto, muchachos. Más bien sería alguna planta. Nada más estoy hablando de la situación económica o de la sectorización económica, cómo se maneja, ¿sale? Luego viene la ganadería, ¿no? Que es todo lo que tiene que ver con el cuidado de los animales.
Y cuando yo pienso en ganadería, pues se me viene a la mente vacas, se me viene a la mente borregos, quizá a lo mejor cabras, sí me doy a entender. Caballos, que no tiene nada que ver con la ganadería, podría todavía se me viene a la mente. Pero vamos a pensar en otro factor, la apicultura. ¿Qué es la apicultura, muchachos? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la apicultura? No lo googleen, ¿eh? No lo googleen. ¿Qué es la apicultura? Es de las abejas, ¿no? Exacto, correcto. También la abeja, pues es un animal y entonces estaría dentro de la ganadería la crianza de las abejas. Muy bien, Gaby. Muy bien, Andrea. Exacto. Híjole, se oye un poquito fuerte lo que les digo, como que no cuadra, no como una abeja ganadería, maestro. Pero vuelvo a insistir, es nada más una forma, ¿no? De entender las tres actividades del sector primario. Vuelvo a insistir, soy un poquito descomunal, pues porque nosotros tenemos la idea de nuestras ciencias naturales. Sin embargo, para la economía, en lugar de decir agricultura, o ganadería, no apicultura, o sea, pesca, pues también estaría dentro de la ganadería. No, pero ¿cómo que? Pues ganado es otra cosa. Sí, yo me queda claro que ganado es otra cosa. Pero a nivel de economía, de la materia económica, es más sencillo nada más decir ganadería, ya sabes que hablas de todos los animales, de todos, ¿sale? Y por último, minería, ¿no? Y minería, pues es todo lo que extraemos del subsuelo. A pesar de que minería proviene de la palabra mineral, no todo lo que extraemos del suelo son minerales. Sin embargo, sí le vamos a llamar minería. ¿Sale? Entonces, estas son las tres actividades del sector primario: agricultura, ganadería y minería. Si yo les digo que hay una compañía que está extrayendo petróleo crudo del subsuelo, pues obviamente sería minería. Si yo les digo que hay una persona que está ejerciendo la pesca, ¿no? Entonces sería ganadería. Soy fuerte eso, soy raro, no más bien, no fuerte, raro. ¿No? Y si yo te digo que hay una persona que está cultivando fresas, pues sería agricultura, ¿sale? Entonces, así se divide el sector primario. Vámonos con el sector secundario, muchachos. Vámonos con el sector secundario. El sector secundario se va a dividir en sus actividades por medio, pues precisamente como lo dije, de sus actividades. Es decir, el sector secundario se va a medir por medio del grado de industrialización. Hay un sector secundario en donde hay una gran industrialización en las fábricas, ¿no? Por ejemplo, los vehículos. Los vehículos hoy en día son producidos por medios de máquinas. ¿Hay la intervención del ser humano? Sí. Hay obviamente la operación, o sea, quién dirige ciertas máquinas o quién está al cuidado de ciertos robots, por supuesto, pero es un muy alto grado de industrialización, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es el producto final, porque necesita tener mucho cuidado, porque, etcétera, etcétera, ¿no? También hay otro grado de desarrollo en el sector secundario, que es el grado de mecanización de la agricultura. La posibilidad de que se mecanice la agricultura permite llevar del campo a la casa, vamos a decirlo de esta forma, no quiero decir forma porque soy pleonasmo, en una situación mucho más fácil. Voy a poner un ejemplo. Yo soy agricultor porque tengo mis tierras, porque obviamente siembro, cosecho, monocultivo y cosecho. Pero ya que coseché, pues tengo que pagarle a otras personas para que seleccionen granos, seleccionen frutas, las empaquen y luego las lleven a vender al mercado, ¿no? A una central de abastos. Y los de la central de abastos seleccionan las frutas y luego lo revende, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día ya hay máquinas que seleccionan, ya hay máquinas que van recolectando y van dividiendo el producto que es bueno, del que es malo, del que es regular, etcétera, etcétera. Y ya es tan sencillo como sacar la máquina,
cosechar con la máquina y luego ya ponerse a vender el producto. Ya no necesitaremos tantos intermediarios. Entonces, esta mecanización de la agricultura permite llevar del campo directamente al consumidor. ¿Qué otro tipo de mecanización de de la agricultura tenemos? Les había platicado la clase pasada, por ejemplo, de Jumex. No lo ha hecho, por lo menos ya no lo hizo, pero en un momento dado Jumex ya tenía campos en donde Jumex sembraba, cultivaba, cosechaba, ¿no? E inmediatamente los llevaba a la fábrica y entonces ya en la fábrica hacía los jugos y los vendía directamente al consumidor. ¿Por qué podía Jumex, que no se dedica a sembrar plantas, por decirlo de esta forma, o estar en la agricultura, por qué estaría en el sector secundario? Ah, pues muy sencillo, porque era tan mecanizado, porque tenía máquinas especializadas, porque desde que las cortaban las frutas ya las estaban exprimiendo, es un decir, pero estaba la fábrica ahí mismo, ¿no? Entonces, eso permitió que fueran del sector secundario. Al final del día, pues del campo al consumo, ¿no? Así bien fácil, bien rápido. Entonces, la mecanización de la agricultura permite esto. Y por último, ¿qué permite el sector secundario? ¿Cuál es el grado del sector secundario? Pues la porción de la población urbana en relación a la rural. ¿Qué quiero darles a entender, muchachos? Ah, pues muy sencillo. Hace a lo mejor, y digo a lo mejor porque no me consta, pero sí lo sé, ¿no? Hace a lo mejor unos 40, 50 años, yo tengo 45, no me consta al 100%, pero si lo leí, hace como 40, 50 años había una gran división entre el campo y la ciudad, ¿sale? Los del campo estaban en el campo, los de la ciudad en la ciudad. ¿Y a qué me refiero con que la división había una gran división en el campo y la ciudad? Pues porque los del campo no veían o no conocían cosas que en la ciudad sucedían, ¿sale? Estas situaciones que suceden en la ciudad se llama urbanización. ¿Qué es la urbanización en concreto? La urbanización consiste o se refiere a todos los beneficios o los placeres que tenemos las personas en la ciudad y que en el campo no lo tenían o no lo tienen. Ahorita vamos a ver, ¿sale? ¿Qué placeres tenemos en la ciudad? Por ejemplo, cine. Era muy fácil saber diferenciar el pueblo de la ciudad porque en los pueblos no hay cine, por ejemplo. Otro ejemplo, en aquellos entonces, estoy hablando de hace 50 años, un restaurante. Era rarísimo, más bien, no había restaurantes en los pueblos. Había fondas, había lugares donde podías ir a comer, posadas, donde podías irte a dormir, pero no había hoteles. ¿Y cuál es la diferencia de una posada y un hotel? Bueno, pues que el hotel tiene todos los servicios y la posada no necesariamente. Quizá nada más tiene un cuarto y un cuarto para dormir y un cuarto de baño y nada más. Y entonces todos los servicios, o sea, no tiene restaurante, no tiene televisión satelital, o sea, de paga, ¿no? Es que en ese tiempo lo mejor era la satelital, ¿no? Entonces, sí me doy a entender, o sea, ese plus, ese beneficio, eso, no tenían museos, en la ciudad sí, no tenían teatros, en la ciudad sí. Todos esos beneficios provocaba algo muy interesante. ¿Qué era lo que provocaba? Pues que el campesino añorara ir a la ciudad, ¿sale? Pero olvídense, bueno, sí tiene que ver, pero olvídense tanto de esto. Vamos a dejarlo al margen. Me faltó todavía darles un dato interesante. Ok, ya. Me faltó darles un dato interesante. Entonces, esto provocaba que quiénes eran los que más consumían o quiénes eran los que ocupaban más el sector secundario. Pues la ciudad. Incluso las grandes ciudades surgen por el sector secundario. O sea, las grandes ciudades surgen pues por el trabajo que hay en las empresas que generan productos finales, ¿sale? Y entonces, ¿esto qué generó? Pues que en la ciudad se encuentren las empresas de productos finales, en otras palabras, en la ciudad se encuentra el sector secundario y en el campo se encuentra, o en el pueblo, o en la zona rural,
se encuentre el sector primario. Hasta aquí todo iba bien, hasta aquí todo estaba perfecto. Pero obviamente, ahora sí, viene la añoranza de la persona rural, del pueblo, hacia un beneficio como los beneficios que hay en la ciudad. Tan es así que hoy en día en muchos pueblos, pues ya hay restaurantes, ya hay museos, o sea, ya se está urbanizando los pueblos. ¿Qué quiere decir? Que a los pueblos, ¿sale? O las zonas rurales ya se están volviendo ciudades. Y esto significa que entonces ya en los pueblos también está interviniendo más el sector secundario que el sector primario. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Antes podríamos decir ciudad, sector secundario, pueblo o rural, sector primario. Hoy ya no. Hoy ya se consumen muchísimas cosas en el sector secundario en los pueblos. Incluso con la contaminación ambiental que tuvieron que sacar muchas empresas de la ciudad, pues se fueron a esos pueblos y ahora hay pueblos que surgieron de una industrialización. Incluso hay un pueblo que surgió así. No sé si, bueno, digo pueblo por decirlo, porque incluso ellos no se autodenominaron desde un principio pueblo. No sé si conozcan este lugar que se llama Ciudad Sagún, o sea, hasta su nombre, Ciudad, ¿no? Sagún. Ese lugar, yo le llamaría pueblo, pero bueno, vamos a dejarlos sin esa connotación. Ese lugar surge porque llega a México varias compañías, entre ellas Bombardier y Dina. Bombardier era la compañía, digo porque se fue a la quiebra, etcétera, pero era la compañía que hacía los vagones del metro, ¿sale? Entonces ponen la compañía en este lugar que es en el estado de Hidalgo, muy cercano al estado de México, ponen esta compañía en este lugar, exprofeso, ¿no? O sea, no era un poblado, no existía el pueblo, sino que pone la compañía, ponen incluso un conjunto habitacional para llevarse a trabajar, para llevarse a los trabajadores a vivir a este lugar y se autodenominan Ciudad Sagún, ¿no? Y entonces, exprofeso fueron creados esta empresa fuera de la ciudad, pero muy cercana a la misma, pues para que pudiera ir y venir en el sentido de transportar estos vagones del metro. Si ustedes se han subido al metro, ustedes pueden revisar, hay vagones franceses y hay vagones que Bombardier también es francés, ¿verdad? Pero bueno, mexicanos, pero es de la compañía Bombardier, ¿no? Y bueno, y ahorita ya no los estamos importando porque, bueno, es un relajo eso. Pero, ¿qué quiero darles a entender? Que entonces en los pueblos empezó a surgir este sector secundario. ¿Y qué es lo que está pasando? Que cada día el anhelo de estar en una ciudad, de estar en un lugar urbanizado, ha permitido, por decirlo de esta forma, que el campesino deje sus tierras. El campesino ya no quiere ser campesino. Porque siendo campesino, voy a poner un ejemplo muy burdo, siendo campesino, pues gana a lo mejor al día 30 pesos. Y son los mismos 30 pesos que puede ganar en la ciudad como obrero. Pero ¿cuál es la diferencia? Pues que uno está de sol a sol, que no tiene que estar preocupando nada más por las temporadas del producto que haga, ¿no? Sino que trabaja 8 horas, ¿no? Diarias, de lunes a viernes o de lunes a sábado, descansa un día, el campesino no descansa, ¿sale? Descansa un día y además cada quincena pues, está su cheque seguro, su depósito de su tarjeta de débito seguro y con poquito dinero que gana, lo mismo que ganaba en el campo, pues se puede ir al cine de repente, se puede ir a lo mejor no a un restaurante, pero sí a lo mejor a una fonda de mejor caché, ¿no es cierto? Más bonita. Sí me doy a entender, o sea, el mexicano ya no quiere estar en el pueblo, ya no quiere ser agricultor, ¿sale? Y entonces, ¿qué ha provocado en México? Que en México seamos un sector secundario casi al 100%. ¿Cómo acredito que seamos un sector secundario casi al 100% México? Muy fácil. Volteen y vean cuánto
fruta y verdura estamos importando. Manzanas. El 90% de las manzanas que se venden en México son importadas de Estados Unidos, muchachos. El 90%. Ya no queremos trabajar en el campo. Ya no. Es más, yo los exhorto. Pregúntenle a sus papás si sus abuelos, ¿no?, estuvieron en el campo. Y les puedo prometer que sí. Venimos de gente de campesinos, muchachos. Todos. Digo, hay sus excepciones, sí, claro. Pero la mayoría venimos de los campesinos. Que si mi abuelo era campesino, que si mi abuela era campesina, o a lo mejor mi bisabuelo era campesino y mi bisabuela era campesina. Pero pregúntenle si saben las razones y los motivos por los cuales los hijos de sus bisabuelos o de sus abuelos, ¿no?, que en este caso serían sus papás, ¿por qué los mandaron a la ciudad? Porque consideraban que era mucho mejor, ¿no? Y la verdad es que es cierto, o sea, yo no me quejo de esta situación, ¿no? O sea, es padrísimo, por decir en este caso, o vamos en forma presencial, acudir a mis clases de traje o bien vestido, no sucio, limpio, ¿no? Bien padre, y doy mi clase, me dan un cheque o me dan mi tarjeta de débito y me depositan, y es padrísimo, ¿no? A que levántate a las 5 de la mañana, ensúciate los zapatos, tienes que barbechar o tienes que abrir la tierra, tienes que echarle agua, tienes que estar cuidando que no haya sequía, tienes que estar cuidando que no llueva mucho, o sea, el trabajo es complicado, no es sencillo, ¿no? Entonces, eso ha provocado que cada día haya más personas en el sector secundario, pero a su vez, no te preocupes, Daniela, no te preocupes. Aunque hayas entrado hasta ahorita, de todas maneras te pongo asistencia, ¿vale? Pero a su vez, muchachos, estamos dejando el sector primario. Entonces, parte fundamental de las actividades que se desarrollan en el sector secundario es esta proporción de población urbana en relación a la rural. Es decir, va a haber un más auge del sector secundario entre menos auge haya de las personas que vivan en el campo, bueno, en el campo es decir, que vivan del campo, ¿no? Entonces, ese sería lo interesante en este sector secundario. ¿Sí queda claro todo esto del sector primario y del sector secundario, chicos? Ok, gracias, Leslie, muchas gracias. Está sencillo, no está tan difícil, nada más la cuestión es de que podamos verlo, cuáles son sus divisiones. Ok, gracias, muchas gracias. Vámonos por el último, sector terciario. ¿Cómo se divide el sector terciario? La verdad es que es un absurdo esta división, pero me queda claro que los teóricos de la economía pues quisieron enarbolar, engrandecer, pues poner en un altar, pues, a la economía, ¿no? O a las personas que se dedican a una parte de la economía, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque ellos hablan de que el sector terciario se divide en dos: servicios profesionales y servicios financieros. O sea, servicios profesionales están todas las carreras todas las áreas de servicio que puedan eh, concebir, ¿no? Y servicios financieros, que es economía, ¿no? Ah, bueno, ok. Por si están servicios profesionales, el médico, el maestro, el abogado, el contador, ¿no? Y servicios financieros, pues los economistas, nada más. Entonces, esta división, incluso no les pongo concepto ni nada, pues es una división un poco, ¿cómo se podrá decir? Parcial, ¿no? Incidente, que incide en la economía, pero pues al final del día el sector terciario pues, nada más está dividido por todos los que ejercen un servicio y los que ejercen un servicio financiero, ¿no?
Entonces, esta es la única diferencia. La verdad es de que siempre que lo leo o siempre que le doy este tema, se me hace muy, pues, ridículo que dividan el sector terciario entre los servicios financieros y los profesionales, ¿no? O sea, todos los demás. Estamos los economistas, o sea, así lo diría un teórico, ¿no? En el sector terciario se divide en los economistas y todos los demás. Entonces se me hace un poquito absurdo, pero bueno, así lo maneja la economía, la teoría de la economía, ¿sale? Pues hasta aquí terminamos la sectorización y terminamos la unidad. ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguna inquietud? No, dice que no, 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 no. Keylan dice que no tampoco. Ok, nada más déjame. Ahí está, compartir. Sí, está un poquito curioso, por no decirlo de otra forma. Desarrollo industrial y regional. Desarrollo industrial y regional. ¿Sale? Para poder entender el desarrollo regional, ¿no? Industrial y regional, debemos entender primero qué es la política. ¿Sale? Porque hablaríamos de una política económica y de una política industrial para poder entender precisamente estas dos diferencias. Primero hay que hablar de política. ¿Qué es política? Política se deriva del griego polis, que significa ciudad y por ende lo referente al ciudadano. ¿Sale? Ok. Hace un momento le estaba hablando que había una diferencia entre ciudad y pueblo, pero no es correcto decirle ciudad a la ciudad. Lo correcto es decirle urbanización a la ciudad y rural al pueblo. ¿Por qué? Muy fácil. ¿Quién sabe, quién me dice cómo alcanzamos la ciudadanía? ¿Cómo alcanzamos la ciudadanía? ¿Cuándo nos volvemos ciudadanos mexicanos? ¿Nadie? Por el INE, muy bien. El INE demuestra que tú ya eres ciudadana, Carla. Pero el INE te lo pueden dar a los 3 años, a los 5 años, a los 7 años. ¿Cuándo alcanzas esa ciudadanía? Al nacer, no, Pedro. Ahorita vamos a ver por qué no. Cuando tienes tu acta de nacimiento, No. Cuando tienes tu acta de nacimiento, eres nacional mexicano, pero todavía no eres ciudadano. ¿Dónde lo sacamos de la Constitución? La Constitución dice que para ser ciudadano mexicano tienes, como dice Jimena, que cumplir 18 años y tener un modo honesto de vida. Cuando cumplas la mayoría de edad. Excelente, 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 ¿no? Muy bien. Entonces, si poli se refiere a ciudad y ciudad se refiere a ciudadano, por lo tanto, las ciudades están repletas de ciudadanos. ¿Estamos de acuerdo? Y sí, aquí estamos en una ciudad, yo soy ciudadano, quizá ustedes, algunos de ustedes todavía no, ya les falta poquito, pero sus papás sí son ciudadanos, sus tíos, sus abuelos sí son ciudadanos. Ahora veamos el conflicto que nos metemos cuando vamos a un pueblo. En un pueblo todos tienen menos de 18 años. No, ¿verdad? Claro que hay ciudadanos en los pueblos. Y si hay ciudadanos en los pueblos, pues en los pueblos no les puedes llamar pueblos, les llamarías ciudad. Entonces hay un conflicto ahí entre, es que yo vivo en una ciudad, no, yo vivo en un pueblo. No,
Pues en realidad, las personas que sean ciudadanas que viven en un lugar, se les debería denominar ciudad. Para diferenciar el pueblo de la ciudad, como nosotros lo concebimos, deberíamos llamarle zona rural, zona urbana. ¿En dónde vives? En una zona urbana. Que sería exactamente lo mismo que lo que creemos en nuestra mente que es ciudad. ¿En dónde vives? No, pues en una zona rural. Que sería exactamente lo que pensamos con el pueblo. ¿Sale? Ahora, ¿por qué no le dejamos pueblo y zona rural, urbana, maestro? No, espérenme, ahora sí. ¿Se acuerdan que ahorita me acabas de decir, Stephanie, me acaban de decir ustedes, ¿quién me dijo? Al nacer Pedro, dice, al nacer. Al nacer nos volvemos nacionales mexicanos y entonces formamos algo que se llama población o pueblo. ¿Sale? Es decir, pueblo somos todos. Y entonces yo estando en la ciudad por ser mexicano, pues también soy pueblo. Y otra vez viene la confusión. Ciudad es de ciudadano y en los pueblos hay ciudadanos. Entonces en los pueblos también le deberíamos de llamar ciudad. Pueblo se refiere a las personas nacionales mexicanas. Entonces significaría que en los pueblos hay nacionales mexicanos, sí. Pero también en la ciudad, entonces la ciudad también se llama pueblo. Pues sí. Entonces hay un mal manejo de estas palabras. No estoy diciendo, muchachos, no estoy diciendo que a partir del día de hoy está prohibidísimo llamarle ciudad a la ciudad y le tenemos que llamar zona urbana. Y que a partir de hoy está prohibidísimo llamarle pueblo al pueblo y le llamamos zona rural. No, no puedo decirles eso porque ya hay una connotación, una no simbología, no, una significación respecto a estas palabras, ¿sale? E incluso si la buscamos en el diccionario, les van a decir que ciudad es lo que creemos como zona urbana y pueblo es lo que creemos como zona rural. Pero sí quiero que a ustedes les quede muy claro qué es ciudad y ciudad se refiere a ciudadano, punto, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? Me estoy yendo despacito porque viene la parte toda más interesante, más interesante. ¿Dudas, inquietudes, preguntas? ¿Ninguna? No. Ok, conste, ¿eh? Ahí viene la parte, a mi gusto, más interesante. A mi gusto. Muchas gracias, Michelle, muchas gracias. Dice, profe, en realidad todos seríamos lo mismo, solamente que como siempre nos hemos acostumbrado a decir pueblo, donde no hay muchos edificios o industria. Exacto, Stephanie. Exacto. Todos somos pueblo y todos somos ciudad. Sí, correcto. Efectivamente, Stephanie, te doy toda la razón. Toda la razón. Es correcto. Lo que tú pones es correcto. Nada más que pues ya lo concebimos, ya lo creímos que así es. No, mi intención no es cambiarles de parecer, ¿eh? No, 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 no. Nada más quiero que vean de dónde provienen estas palabras. ¿Sale? Pero principalmente, ahora vamos a enfocarnos nada más a ciudadano. ¿Ok? La pregunta va a variar, va a cambiar, ¿sale? Porque en México no se respeta esta regla. Así que me voy a ir a los Estados Unidos. En los Estados Unidos, o Canadá incluso, la mayoría de edad la alcanzan los muchachos a los 21 años. ¿Sale? A los 21 años. En Roma, muchachos, más para que se den una idea, en Roma podías alcanzar tu ciudadanía hasta los 48 años. Pero ojo, podías alcanzar, o sea, antes podrías ser ciudadano, sí. ¿Sale? Sí. Pero en un momento dado, si no te volvías ciudadano en el Inter, ¿no? Desde que naciste hasta que tenías 48 años, a los 48 años te declaraban ciudadano. ¿Ok? Pero bueno, vamos a manejarlo. Estados Unidos, Canadá, 21 años. ¿Alguien sabe por qué la mayoría de edad de estos dos países es a los 21 años?
¿Qué pasa a los 21 años biológicamente? Si no me equivoco es porque dejas de desarrollarte, ¿no? Bueno, termina tu proceso de desarrollo. Terminan su desarrollo, sí, claro, pero todo su desarrollo, bueno, sí, debe decir, de todo el cuerpo, sí, claro, que es de todo el cuerpo, claro, pero hay una parte fundamental, ¿no? O sea, obviamente terminas de desarrollarte a los 21 años, se acabó. Es más, se dice que la mujer termina antes, a los 19, 20 años, y el varón termina hasta los 21. ¿Por qué? Porque siempre estamos... Exacto, Pedro, eso es lo más importante desde mi punto de vista. La maduración del cerebro. Nuestro cerebro termina de madurar a los 21 años. Vuelvo a insistir, las mujeres nos ganan. Hay veces que desde los 18, 19 años ya maduraron y el varón 21, 22 o 23 años va madurando, ¿no? ¿Por qué me refiero a esto de maduración? Dice, yay, Keila. ¿A qué me refiero esto con maduración? Es bien fácil. Recuerden su secundaria, muchachos. Recuerden su secundaria. Cuando pasaron a primero de secundaria, ¿no? Las chicas, las mujeres, pues empezaron a pensar en maquillarse, empezaron a pensar en cómo verse bonitas, empezaron a pensar en cómo arreglarse, ¿no? ¿Y el varón qué hacía? Pues seguía jugando, exacto, es la mentalidad correcto, Jorge. Seguía pensando pues, en el Batman, en el avión, en el Superman, ¿no? Yo recuerdo que en la secundaria, en las primeras semanas, pues yo llevaba juguetes, ¿no? Yo llevaba juguetes a la secundaria, ¿no? Y era así. ¿Cómo comprobamos que madura más rápido el cerebro de la mujer que del hombre? Pues porque precisamente por eso el hombre, cuando se casa con una mujer, es mayor 1, 2, 3, 4, 5 años que la mujer, porque es la forma de estar a la par en la madurez cerebral, ¿sale? En cambio, si te casas con uno de la misma edad, pues obviamente la madurez cerebral de la mujer es mayor que la del hombre y pues tiende al fracaso, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que absolutamente pase en todos los aspectos, no, 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 no. La excepción hace la regla. Les pongo un ejemplo. Mi esposa es mayor 4 años que yo, pero nuestro nivel de madurez, yo digo, es el mismo. No pasa nada. O yo evolucioné más, o ella se quedó un poquito más, no lo sé, pero al final del día tenemos el mismo nivel de madurez y por eso pues, congeniamos y llevamos 21 años de casados, ¿no? O sea, sin problema. Ojo, la excepción hace la regla, pero si nos ponemos a preguntar casa por casa o familia por familia, se van a dar cuenta que es normal y es común que el varón sea mayor que la mujer, ¿no? Yo creo que el 90% de las relaciones así es. ¿Por qué? Por el tipo de madurez que tenemos en el cerebro. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿la ciudadanía se refiere a la madurez? Sí, es correcto. Dato curioso. ¿Por qué en México nuestra ciudadanía la adquirimos a los 18 años? No porque los mexicanos seamos más maduros, no. Esa no es la Por la respuesta. tragedia del 68. Correcto, Carla. ¿Nos puedes comentar un poquito más al respecto? ¿Por qué carambas hicieron eso? Pues porque el presidente quería justificar que no mató a adolescentes o jóvenes, sino que mató a adultos. Por eso bajaron la ciudadanía de los 21 a los 18, para justificar eso. Claro, por supuesto. Oiga, maestro, pero eran muchachos de universidad, claro. O sea, ustedes van a salir a los 18 años de la prepa y van a terminar su carrera a los 21 años. O sea, de los 18 a los 21 fue el movimiento, o sea, hablo de edades, de la edad de 18 a 21 años fue lo del movimiento de Tlatelolco. Entonces, como no los pueden meter a la cárcel, pues órale, llévalos a matar, ¿no? Pero es que mataste a niños, no, espérame, la mayoría de edad ya no es a los 21, es a los 18. Entonces ya no maté a niños, ya maté a adultos, a personas ciudadanas. Y aparte, síguete llevando, síguete poniéndote mal conmigo, ¿y qué crees que te voy a hacer? Pues te voy a meter a la cárcel.
Y a todos los demás estudiantes que siguieron con este movimiento, pues los llevaron a Lecumberri. Lecumberri era la cárcel modelo de ese entonces, que en su momento pues era lo más feo. Hoy considero que nuestras cárceles están peor que Lecumberri, pero bueno, era lo más feo que pudiera ocurrirte, que te llevaran a Lecumberri, ¿no? Entonces, sí, por eso disminuyó la edad, no porque hayamos alcanzado la madurez. Ahora, ¿qué es lo que primero te venden? Porque es una venta. ¿Qué es lo que primero te venden? Cuando dices, ya tienes cine, ¿qué puedes hacer cuando ya tienes cine? Aparte de comprar las cervezas, de entrar al bar, ¿para qué quieres el INE? ¿Para qué queremos el INE? A ver, para votar. Exacto, Carla, para votar. Para decidir quién nos va a representar. ¿No? Y ahora mi pregunta es, si yo todavía no tengo una madurez, porque los 18 años no significa que la tenga, ¿cómo carambas voto por una persona? Pero al gobierno pues, le conviene. Y no estoy menospreciando los chicos. Yo sé que algunos de ustedes quizá ya tengan 18 o ya están próximos a tener 18. Y no quiero que me digan, ay, maestro, usted entonces le gustaría que fuera a los 21 para sentirnos oprimidos o para que no podamos votar. Si nosotros sí entendemos el voto, si nosotros... Espérenme. Yo no estoy diciendo que no entiendan el voto, yo no estoy diciendo que no entiendan las personas que están gobernando, yo no estoy diciendo que no entendamos muchas situaciones, pero al final del día la madurez, ¿qué significa? Empezar a actuar conforme a la razón, dejando de actuar conforme a emociones y sentimientos. Eso es lo que significa la madurez. Ahora, ser maduro no significa que todo el tiempo eres maduro, ¿no? En muchas ocasiones eres muy inmaduro. Yo a mis 45 años en muchas ocasiones he hecho cosas muy inmaduras, ¿no? Pero la gran diferencia es de que sí me doy cuenta que lo hice y puedo mejorarlo, ¿sale? Vuelvo a insistir, me van a decir, ay maestro, pero entonces nos está diciendo que nosotros no sabemos. Es que la realidad es de que si nos dejamos llevar por las emociones y los sentimientos, pues no va a funcionar esto. Tenemos que saberlos tranquilizar. Y a su edad, muchachos, a su edad, yo la viví, ¿no? A su edad no nos importan muchas cosas, ¿sale? Nos dejamos llevar por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. No estoy diciendo que sea mal, no estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que esta situación compete más a la razón que a las emociones, ¿sale? Ahora, viene la otra cara de la moneda. ¿Es importante que haya representantes en nuestro país, sí o no? O sea, que haya un presidente, que haya diputados y senadores, que haya gobernadores, que haya presidentes municipales. Sí, ¿por qué sí, América? Estoy de acuerdo contigo, al 100%. ¿Por qué sí? Dice Juan también que sí, mi tocayo, Sebastián. Estoy de acuerdo contigo. Es importantísimo. No hay forma de que no existan estos representantes. Pero ¿por qué no hay forma? Imaginemos, muchachos, que estamos en el salón de clases. ¿Sale? Imaginémoslo. Y llego con un pastel y les digo, chicos, yo sé que no podemos comer en el salón de clases, es nada más un supuesto. Chicos, traje un pastel. Lo que acabas de decir es oro molido, América. Oro molido. Ahorita voy para allá, voy para allá, América. Les traje un pastel, ¿no? Cómanselo. Claro, Juan, claro, por supuesto. Pero imagínense, vuelvo a repetirles, les traigo un pastel. Aquí está el pastel, chicos.
Cómanselo. ¿Qué harían? No traje cuchillos, no traje platos, no traje cuchillos, no traje nada. Les traigo un pastel. Y me voy a sentir muy mal si no se los comen. ¿Qué hacen? Agarrarlo con la mano. Kaylan diría, yo agarro mi pedazo y me lo como. Órale, pues. En repartirlo. Mande, Kaylan. Repartirlo. ¿Pero cómo lo repartirías? Ay, me las ingeniaría. Ya estás ahí, ese es el momento de ingeniártelas. Ingéniate. No sé, yo creo que con unas tijeras iría a la cafetería a ver si me prestaron algún utensilio. Correcto, ya vamos avanzando, ¿estamos de acuerdo? Efectivamente necesitamos esta situación de organización. A ver, que le andamos un segundo, déjame ver qué me dice Stephanie. Adelante, Stephanie. Yo lo que iba a decir es que como algunos luego llegan comida en un topper y les mandan sus cuchara o tenedor, podrían utilizar para cortar ya con eso mismo y podría utilizar ser. tu topper como un plato. Así como, y le hace así la tapa, ¿no? Y vámonos. ¿De acuerdo? Estoy muy de acuerdo. Pedro dice ir a Walmart por cubiertos y platos. Jesús dice, pues vamos a Walmart por platos y un cuchillo. Claro. O sea, hay 1000 formas de hacer las cosas. O sea, muchas formas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos para poder comernos ese pastel? Algo que se llama organización. Vamos a pensar que estos cuatro, bueno, Pedro y Jesús, vamos a decir que se unen en un equipo, ¿no? Estas tres posturas que dice Kayla, digo, Kayla, me dijiste otras cosas, pero para dividir, no nada más, ¿eh? Kayla dijo, pues lo agarro con la mano, ¿no? Stephanie dice, pues con un topper voy cortando y lo utilizo de plato, ¿no? Y Pedro y Jesús dice, pues vamos a Walmart, compramos platos, cuchillos y todo, y sin problema, ¿no? Lo servimos. ¿Qué es lo que sucedería si estuviéramos en el salón de clases? Propondríamos esas posturas y tendríamos que votar, y ahí empieza el voto, por votar por cuál sería la mejor postura. No importa en este momento cuál sea, muchachos. Pero vamos a pensar que votamos por la postura del X. No quiero decir por quién. Votamos por la postura de X. Entonces se hace lo que X dijo que era lo mejor para hacerlo. Porque ya votamos, porque la postura de X, la situación de X, es la más viable. Entonces, un representante significa que es una persona que nos va a organizar, ¿sale? Que nos va a decir cómo hacer las cosas, pero lo más importante, lo va a hacer de la mejor forma. Por lo tanto, cuando yo voto por un representante, que significaría que esta persona cuando levanta la mano en el Congreso para votar a favor de una ley, es como si yo, Juan Manuel, levantara la mano en el Congreso para votar a favor de una ley, pues tiene que ser una persona muy, pero muy capaz, muy inteligente, ¿sale? Porque al final del día, lo que nos dijo América, esta persona nos va a guiar. Deben ser verdaderos gurús, verdaderas personas capaces, inteligentes, audaces, valientes, sagaces. Un verdadero ejemplo a seguir, porque nos van a guiar. Y nosotros tenemos que dejarnos guiar, sí. Si no nos dejamos guiar es como decir, no, yo no estoy de acuerdo que vayan por platos. No, yo voy y agarro con la mano. No, Juan, pero es que es un poco higiénico. No, a mí me vale. No, espérame, no habría orden. O al revés, ¿no? No, yo no voy a agarrar con las manos. Yo voy por mi plato y mi cuchara y que nadie agarre con las manos porque ahorita le doy un manazo. Espérame, no, o sea,
tenemos que decidir quién nos va a guiar, tenemos que decidir quién lo va a hacer. Y última pregunta, muchachos. Imaginemos que todos tenemos posturas diferentes. No, yo estoy con Caleb, hay que agarrarlo con la mano. No, yo estoy con Stephanie, hay que tomarlo con el topper. No, yo estoy con Pedro y Jesús, en el sentido de que no, pues hay que ir por platos a Walmart, ¿no? Y no se ponen de acuerdo, y no hay un orden. ¿Quién decidiría qué hacer? Está dividido todo el salón está dividido. ¿Qué harían? Exacto, Andrea, yo. Oiga, maestro, ¿y usted qué opina? Ahora mi pregunta, ¿por qué yo? Porque usted es parte del grupo. Soy parte del grupo, pero soy igual al grupo, o sea, mi estatus es el mismo que el de ustedes. No, ¿verdad? No, usted es el profesor. Entonces soy un nivel soy una autoridad, ¿sí o no, Keila? Sí. Ándale, Gaby, exacto. Soy una autoridad, muchachos. ¿Qué significa entonces poder? Significa la organización que debe existir en un pueblo, por eso en una ciudad en donde hay ciudadanos, porque van a votar, ¿sale? La organización por una persona que debe ser capaz de dirigir y además tener una autoridad. Eso es lo que es la política. La política no es meterse dinero en las bolsas. La política no es ayudar a nuestros familiares. La política no es dejarnos corromper. La política no es una situación de personas que ávaras. No, la política es, decía Platón, que el político debe ser un sabio, una persona sumamente inteligente que va a poder guiar al pueblo a buenos lugares, a situaciones buenas, ¿no? Pero decía también Platón, pero escuchen lo que voy a decir, pero decía también Platón que el pueblo tiene que ser sumiso ante su dirigente. Es que ¿cómo es posible que el maestro haya decidido? Pero bueno, yo lo voy a hacer porque dijo el maestro, ¿no? Y a la larga a lo mejor digan, wow, así era la mejor forma de dividir el pastel y no lo habíamos visto. Porque se entiende que alcancé esta autoridad por una situación muy interesante. ¿Cuál es la situación muy interesante? Que yo tengo el conocimiento para el cual dar una clase. Y de esa forma alcancé una autoridad, por lo tanto yo tendría el conocimiento para poder dividir un pastel. ¿Sale? O sea, así es como funciona la política, ¿no? Y vamos a ver lo que dice. Sin embargo, para que el ciudadano conviva en sociedad, tiene que vivir en armonía, lo cual no ocurre si se toma en consideración la opinión de cada uno. Si yo les pregunto, ¿cómo partes el pastel? ¿Cómo parto el pastel? Nos vamos a apartar toda la clase, y no vamos a comer pastel. No les puedo preguntar, muchachos. Así como nuestro dirigente es un absurdo que nos quiera preguntar todo. Oigan, ¿cómo ven? ¿Pongo o no pongo el aeropuerto? No lo sé, o sea, yo te puse ahí para que tú decidas qué es lo más correcto para México. O sea, no me preguntes si pones o no pones el aeropuerto. Número uno, yo no he volado en avión, ya tiene más de 4 años. No sé si sí funciona o no funciona el aeropuerto. Yo no soy piloto ni ingeniero en aeronáutica, no sé. Yo no soy perito en materia de suelos, en materia de minería, en materia de ingeniería civil, para decir que si era funcional o no era funcional un aeropuerto en Texcoco. Yo no lo sé. ¿Por qué me pides a mí te responda algo que tú estás obligado a saberlo? Oiga, maestro, pues todas las personas, o sea, yo estoy de acuerdo que estemos obligados a conocer, pero pues no vas a saber todo, ¿no? No vas a saber todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer?
pues buscar personas capaces y ponerlos en su gabinete presidencial. O sea, el secretario de Relaciones Exteriores no está ahí nada más por, bueno, sí está ahí por eso, pero bueno, no está ahí nada más porque es a todo dar. Se entiende que está ahí porque conoce y sabe cómo hacer o cómo funcionan las relaciones en otros países con México. Así es, muchachos. Así funciona. Si yo tengo un secretario de Energía, es porque entiende toda la parte de la energía de México. Es decir, luz, petróleo, agua, o sea, todo. Si yo tengo un secretario de Medio Ambiente es porque entiende perfectamente todo eso. Y entonces, junto a mi gabinete, y a ver, ¿qué hacemos? ¿Ponemos o no ponemos el aeropuerto? A ver, secretario de Ecología. No, es que mire que hay una especie endémica en donde pues, se va a extinguir si ponemos el aeropuerto de patos y esos patos están viviendo ahí en el... Ah, no, pues hay que quitarlo. Pero a lo mejor el de finanzas dice, no, pero es que quitarlo significa una pérdida monetaria de tanto. Y a lo mejor el de... Sí me doy a entender, muchacha, el dirigente tiene que ser una persona sumamente capaz. Una persona sumamente capaz que entienda todos los parámetros y si no los entiende, ¿qué creen? Pues va a haber una persona que sí los va a entender y que le va a ayudar, que es su gabinete. Pero es imposible que le pregunten al pueblo, a cada uno de nosotros. Es más, en los tiempos de Grecia, pues los juntaban en el ágora, los juntaban en la plaza y pues podrían votar, ¿no? A ver, decidan. Y levantaban la mano. Pero ahorita ni siquiera tenemos un espacio para juntar a todos los mexicanos. Y olvídense de hablar de toda la nación. Estoy hablando nada más de los mexicanos que vivimos en la ciudad. No hay un espacio, no existe un espacio donde puedas juntar a todos los ciudadanos, perdón, a todas las personas de la Ciudad de México para que pudieran, no existe, para que pudieran votar. Por eso las votaciones nacionales, cuando hay un presidente, pues es un rollo tremendo de más de 24 horas, 48 horas para poder saber nada más quién nos va a dirigir. Pero tomar una decisión sería complejísimo. ¿Sale? Mande. ¿No? Ok, Alan, ¿no me ibas a decir algo, no? Creo que no. Dice, por lo que hoy entendemos a la política como el poder detentado por unos cuantos, otorgado por los ciudadanos, se llama poder soberano, para administrar a una nación y sus decisiones se les denominará política. ¿Sale? Entonces, esa es la política, muchachos, el poder que tiene una persona sobre las demás personas, pero no es un poder autoritario, no es un poder déspota, es un poder que permite organizar a una sociedad. No te preocupes, Alan, no te preocupes. ¿Sale? El poder que permite organizar una sociedad, ¿sale? Ese es política. ¿Sale? Entonces, política podemos decirlo de otra forma como poder, sí. Sí. Pero no es un poder nada más porque sí, no es un poder autoritario, no es un poder dictatorial, no. Es un poder organizacional, es un poder que va a permitir incentivar o no, a los mexicanos. ¿Vale? Es así como funciona. Ahora, en materia de economía, vamos a ver dos tipos de políticas. Una, la política económica y otra, la política industrial. ¿Sale? Si industrial me suena a industria, que es lo correcto, política económica nos va a enfocar al consumidor final. O sea, la política económica se refiere al consumidor final. La política industrial se refiere a todo este aparato o a toda esta industria. Recordemos nuevamente que es política, poder, dirigir, organizar. ¿Vale? Eso es política.
Y entonces la política económica lo que va a buscar es beneficiar al consumidor final. Y la política industrial va a buscar beneficiar a la industria. Son dos cosas diferentes, muchachos, dos cosas diferentes. Vámonos por el ejemplo de la política económica, la tortilla. ¿Hay una política económica a favor del consumidor final en relación a la tortilla? Sí. Se los explicaba en la clase anterior, se los vuelvo a mencionar. Hay algo que se llama subsidio de la tortilla, ¿sale? El empresario, que es el campesino y el tortillero, vamos a decirlo de esta forma, el que hace la tortilla, no tiene ningún beneficio con esta política económica. El único que tiene beneficio es el consumidor final. ¿Por qué? Muy sencillo. Vuelvo a explicar cómo sucede el subsidio de la tortilla. El maíz, el kilo, el campesino lo está vendiendo en 20 pesos. Por lo tanto, el de la tortillería va a vender ya las tortillas hechas, pues a lo mejor en 35 pesos. ¿Ok? Vamos a decirlo en 30 pesos, no en 35. En 30 pesos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque le tiene que ganar, evidentemente, ¿no? Y además los gastos que tiene. Entonces le subió 10 pesos al valor del maíz. Y entonces el consumidor final va a estar comprando las tortillas en 30 pesos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Como es una fuente de alimento básica en el mexicano, la tortilla, o sea, nos gusta mucho comer con tortillas, ¿sale? Entonces, lo que hace el Estado es una política económica y dice, vamos a subsidiar la tortilla. ¿Cómo es eso? Muy fácil. A ver, campesino, ¿cuánto cuesta el kilo de maíz? 20 pesos, perfecto. Yo te voy a dar 15 pesos por cada kilo. El Estado le da 15 pesos al campesino, ¿sale? Y el de la tortillería, en lugar de pagarlo en 20 pesos, lo paga en 5 pesos. En resumidas cuentas, el campesino vendió su maíz en 20 pesos. La diferencia es de que 15 le pagó el Estado y 5 le pagó ya directamente el de la tortillería. Como el de la tortillería adquirió su producto en 5, su materia prima en 5 pesos, pues él la va a vender, le va a agregar 10 pesos de gastos y de utilidad, ¿sale? Y entonces la va a vender en 15 pesos. Y el consumidor final se va a sentir beneficiado porque en lugar de pagar en 30 pesos el kilo de tortilla, ahora lo está pagando en 15 pesos, que es lo que ahorita está más o menos, digo, más o menos el precio de la tortilla. Así funciona el subsidio. ¿A quién benefició más? ¿O a quién benefició el Estado? ¿Al agricultor, al tortillero o al consumidor final, chicos? No sé si me di a entender con la pregunta. Si no me di a entender en la pregunta, díganme y con todo gusto la repito o la replanteo. Claro que sí, Keila. Sin ningún problema. Claro, sin ningún problema. Va. Otra vez, me voy a regresar. Borremos todo. ¿Ya borramos? Perfecto. Hay algo que se llama subsidio. Bueno, para empezar, política económica es cuando beneficiamos a el consumidor final. Política industrial es cuando beneficiamos a las industrias, ¿sale? O al campesino o al dueño de una tortillería, ¿sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando beneficiamos más, ¿ok? Ahora, ¿qué es el subsidio de la tortilla? Muy fácil. El subsidio de la tortilla significa que si el campesino vende en 20 pesos su kilo
¿sale? Y si el tortillero con todas sus ganancias le tiene que dar 10 pesos más caro, el consumidor final compraría un kilo de tortillas en 30 pesos, ¿sale? ¿Qué hace el Estado? Lo que hace el Estado es subsidiar el maíz, es decir, le da 15 pesos al campesino, ¿sale? Le da 15 pesos al campesino y entonces su maíz baja de 20 pesos a 5 pesos. Se lo vende al dueño de la tortillería, ¿no? Obviamente el dueño de la tortillería le paga los 5 restantes y al final del día el campesino vendió su maíz en 20 pesos. El de la tortillería, como nada más pagó 5 del maíz, ¿sale? Y él cuesta 10 pesos producir la tortilla, ¿no? Y su utilidad, entonces la va a vender al productor final en 15 pesos. Y por eso hoy las tortillas valen 15 pesos. Pero la pregunta es, ¿a quién benefició más el Estado con esta política del subsidio al maíz? ¿Al campesino, al de la tortillería o al consumidor final? ¿A quién creen que benefició más? A los tres, pero más al campesino, dice al consumidor final. Ok. Andrea, piensa en esto, Andrea. El campesino estaba vendiendo su maíz en 20 pesos. ¿Sale? Cuando llega al Estado le da 15 y el de la tortillería le da 5. ¿En cuánto vendió el maíz? En 20 pesos. ¿Dónde estuvo el beneficio? Piénsenlo desde otra perspectiva. Yo vendo celulares, ¿no? ¿Cuánto lo vendes? En 30,000 pesos. Ah, perfecto. Oye, pero ¿y si venimos 3 compañeros y te lo compramos? A mí no me interesa quién me lo compre. A mí no me interesa quién me lo compre. A mí me interesa que me den 30,000 pesos. Oye, pero es que mira, vamos a venir 5 y cada uno lo va a ocupar una vez a la semana. A mí no me interesa. A mí deme 30,000 pesos y yo se los vendo. Exacto, Andrea. Exacto, Michelle. Correcto. ¿Sale? No a los 3. No. A los 3 no. El campesino no se benefició más ni menos. Él vendió su maíz en los mismos 20 pesos. Ya, punto. No hay más. ¿Sale? Que el Estado le dio 15 y que un particular le dio 5, está padre. ¿Pero ganó más? No. Ahora veamos al dueño de la tortillería. El dueño de la tortillería dice que sus gastos y su utilidad son 10 pesos. Si el campesino se lo da en 20 pesos, él no tiene problema, él va a vender la tortilla en 30 pesos. Si el campesino se lo da en 5 pesos, él no tiene problema, la va a vender en 15 pesos. Él ni perdió ni se benefició. Sigue vendiendo o sigue agregándole 10 pesos al kilo de tortilla y es suficiente para que él gane dinero. Por lo tanto, el dueño de la tortillería tampoco tuvo ningún beneficio. Ahora veamos el consumidor final. El consumidor final nada más tiene 2 sopas, o pagar 30 pesos o pagar 15. Pero, ¿qué crees? Con lo que pagó el Estado, el consumidor final nada más va a pagar 15. Por lo tanto, hay un beneficio directo hacia el consumidor final. ¿Sale? Por lo tanto, muchachos, este subsidio de la tortilla es en beneficio del consumidor final. Si es en beneficio del consumidor final, quiere decir que es una política económica, muchachos. Una política económica. ¿Sale? Porque al final del día no ayudó al campesino. Oiga, pero es que le está dando el dinero. Sí, me queda claro que le está dando dinero del erario del Estado al campesino, pero el campesino siempre quiso vender en 20 pesos su tortilla, su maíz. Si, por ejemplo, ¿en cuánto está vendiendo el maíz? En 20 pesos. Te doy 30. Ah, bueno, pues ya ahí sí tendría beneficio.
pero el campesino no tuvo ningún beneficio, él nada más pagó el Estado los 15 pesos y los otros 5 los pagó un particular, pero sigue cobrando 20 pesos por su maíz. ¿Qué beneficio tuvo? Ninguno. ¿Sale? Digo más que la venta del maíz, pero eso es normal. El tortillero siempre le agregó 10 pesos. Si me lo das en 20, yo lo doy en 30. Si me lo das en 5, yo lo doy en 15. Tampoco le benefició. Pero al consumidor final sí. Definitivo. Porque de pagar 30 a 15, no, pues prefiero pagar 15. Y por eso cuando aumentan el maíz, no le reclamamos al campesino, le reclamamos al dueño de la tortillería y nos vamos a la Profeco y demás, porque el dueño de la tortillería se está pasando de listo. Si tú ya sabes que tus gastos y utilidades son de 10 pesos, ¿por qué le quieres aumentar a 15, a 20? No, no tiene sentido y entra el Estado. ¿Sale? Ahora, vámonos con una política industrial. ¿Cuáles son las políticas industriales? La más sencilla, exención de impuestos. ¿Qué es la exención de impuestos? Que no pagues impuestos por importar o exportar un producto, ¿no? Si yo importo un producto de X lugar, vamos a pensar que el producto cuesta 2 pesos y de impuestos son otros 2 pesos, pues quiere decir que ya mi costo elevó a 4 pesos, más mi renta, más mi luz, etcétera. Vamos a pensar que llegue a 10 pesos, ¿ok? ¿En cuánto vamos a vender este producto? Pues mínimo en 15 pesos, en 14 pesos a lo mejor, porque obviamente debe haber una utilidad. Pero ¿qué pasa si yo te quito el impuesto por la importación, que son 2 pesos por decirlo? Pues entonces en lugar de venderla en 15 ya la vendería en 13, y sí es una gran diferencia. ¿Ayuda a la industria? Sí, sí ayuda a la industria, ¿sale? Oiga, maestro, pero es que también al final va a ayudar al consumidor final. Me queda claro que ayuda al consumidor final, pero la idea no es hacia el consumidor final, porque la exención de impuestos es una exención hacia la empresa, ¿sale? Esa es la situación. ¿Qué política monetaria podemos encontrar también? La devaluación. El hecho de quitarle los ceros a nuestro peso, el hecho de que reduzcan, es una forma de que las empresas no se vayan a la quiebra. Suena un poquito difícil también explicar, bueno, no suena un poquito difícil explicar, suena un poquito difícil saber por qué sucede la devaluación, pero deben de ver la devaluación como una válvula de escape. Quizá ustedes conozcan que es una olla express, quizá no, espero que sí, pero bueno, la olla express es una olla donde metes agua, por lo regular, frijoles, por ejemplo, ¿no? Cierras a presión esta olla express y entonces empieza a hervir el agua que tiene adentro, ¿no? Y empieza a presionar, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma, a tal medida que se cose más fácil las cosas. No es lo mismo que está evaporando y va saliendo el vapor y pues medio se va cociendo. Cuando el vapor se concentra en la misma olla, cose más fácil el producto que está adentro. Pero si yo no tengo un pivote, vamos a decir un tubito, un pivote que permita sacar el exceso de vapor, pues la olla express, ¡boom!, explotaría, ¿no? Entonces es lo mismo con nuestros precios, ¿no? Es lo mismo. Imaginemos que no le hubiéramos quitado los 3 ceros a las cosas. En lugar de hablar de 15 pesos de la tortilla, estaríamos hablando de 15,000 pesos el precio de la tortilla, ¿no? Y un carro que hoy vale 200,000, pues estaríamos hablando de 200 millones vale el carro. Y una casa que a lo mejor vale 2 millones, pues estaríamos hablando de 2 billones o 2,000 millones de pesos, ¿no? Entonces, es complicado porque estamos aumentando los precios y entonces llega un momento en que está a punto de reventar, ¿no? ¿Qué hacemos? Una válvula de escape, no se han escuchado que así le hace la olla express. Bueno, esa válvula de escape significa devaluación. Eso nos va a permitir estar un poco más tranquilos, entender mejor nuestras finanzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque también es psicológico, muchachos. No es lo mismo
Que te digan que cuesta un kilo de tortillas 15 pesos, a que te digan cuesta 15,000. Ay, cantó, ¿no? Aunque en realidad pues, es lo mismo. ¿Sale? Entonces, por eso surge la devaluación, la exención de aranceles, es lo mismo que los impuestos, los aranceles son de importación. El encaje legal no funciona en México, pero es una política industrial que existe. ¿Qué es el encaje legal, muchachos? Muy fácil. Imaginemos que ustedes tienen dinero, ¿no? Tienen 1,000,000 de pesos, lo meten al banco. Evidentemente para que les dé un rendimiento y al año puedan obtener un beneficio que es una renta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta renta que yo voy a cobrar al año, pues está muy padre y entonces si al año no saco lo que me dejaron de renta, pues va a ir incrementando poco a poco mi cantidad de dinero. Es decir, si yo tengo 1,000,000 y mi renta al año es de 50,000 y lo dejo guardado, entonces ya tengo 1,050,000, quiere decir que el próximo año a lo mejor sean 50,000, 50,500 o algo así, y entonces si los dejo, entonces ya van a ser más, y así va aumentando, este ahorro, ¿no? Está muy padre, está interesante, pero ahora viene lo importante. ¿Qué pasaría si el banco queda en bancarrota? Es decir, no tiene liquidez económica. Y en cambio dice que en su patrimonio, bueno, en su contabilidad, tiene la cuenta de muchísimas personas que suman la cantidad de X cantidad. Entonces, si se declara en bancarrota, muchachos, pues su dinero, ese papelito que tenían que decía que valía 1,000,000 o 1,200,000 o 1,000,000 lo que fuera, no existiría, dejaría de existir. ¿Pero por qué? Pues porque se fue a la bancarrota, porque en realidad no tiene tu dinero. Porque en realidad lo único que te mandó es una hojita que decía cuánto supuestamente tenías, pero no tienes nada. Imagínense que se vaya a la bancarrota del banco y que tu dinero ya desapareciera. Y me imagino ahorros de toda la vida, ¿no? Por ejemplo, es algo muy complejo. ¿Qué surge? Algo que se llama encaje legal. ¿El banco qué hace con tu dinero? El banco no lo mete en una bóveda, el banco lo que hace es prestarlo. Y las personas empiezan a pagarle al banco, empieza a generar intereses y de ahí toman nuevamente tu dinero, toman los intereses y voilà, ya tienen tu dinero con intereses. ¿Vamos? Pero vamos a pensar por qué quebraría un banco. Pues porque no pagaron. Porque todos los que sacaron crédito, ninguno pagó. Imagínense, entonces quedaría a la deriva el banco. ¿Qué es el encaje legal? El encaje legal nos dice lo siguiente, que todos los bancos están obligados a nada más prestar exagerado un 70% de todas las inversiones. Entonces quiere decir que si yo metí al banco 1,000,000, 300 no los pueden prestar. Los otros 700 sí, pero 300 no, está prohibido. Ese se llama encaje legal. ¿Para qué? Para que si el banco se llega a ir en bancarrota, por lo menos te regresen un 30% de lo que tenías ahorrado en el banco. Esa es otra política industrial. ¿Sale? ¿Dudas? Me queda claro que todo tiene que ver con el consumidor final, pero en realidad, cuando hay beneficio a la industria, es política industrial. Cuando no hay beneficio a la industria, es política económica. Acá, pues, el encaje legal está beneficiando al banco, porque al final del día está provocando que el banco no gaste todo su dinero. ¿Vale? Entonces, es así como funciona la política económica y la política industrial. ¿Alguna duda, chicos? Todo bien, profe. Ok. ¿Cuál es el papel de México en la formulación o del gobierno en la formulación política? Si como ya se estableció el papel del gobierno para la formulación de una política industrial o económica en su caso, consiste en la intervención del mismo en materia económica y en concreto la industria para incrementar dicho sector secundario. ¿Vale? ¿Por qué en mi concepto no hablo de política económica, muchachos? Porque en realidad
la política económica no le interesa la economía. Recordemos que la economía no le interesa el individuo, le interesa la sociedad. Por lo tanto, el beneficiar a un consumidor proveniente de una política económica no me interesa más la política industrial, porque al beneficiar a una empresa no nada más beneficia a un consumidor, sino beneficias a muchos. Me queda claro que el subsidio puede beneficiar a muchos, pero no está enfocado en la industria, está enfocado en el consumidor. Y en materia económica, de economía, de lo que es la teoría económica, pues nos referimos a la industria, ¿sale? Por lo tanto, nos vamos a enfocar a la industria. Este tema que sigue, muchachos, no es complejo, pero sí necesito al 100% su atención. Este tema en ocasiones nos causa conflicto porque es una mezcla de, ¿sale? Es una mezcla, vamos a mezclar los elementos. Hagan de cuenta que en el primer punto nos habla de A y B, y en el segundo punto nos habla de C y D, ¿ok? Cuando yo sepa diferenciar lo que es A de B y cuando yo sepa diferenciar lo que es C de D, puedo hacer mezclas. A con D, A con C, B con C, B con D. ¿Sale? Puedo hacer estas mezclas. Pero es importante que primero entienda la diferencia entre A y B y luego entienda la diferencia entre C y D para ya por último mezclarlas. ¿Sale? Entonces, vámonos primero con el inciso A, que es donde está, por ejemplo, A y B. ¿Sale? Hay una política industrial explícita y otra implícita. Explícita es porque te lo está diciendo. ¿Sale? Implícita es porque te lo sugiere. Nada más es sugerencia, no te está obligando, te está sugiriendo. ¿Sale? Es decir, por ejemplo, política industrial explícita. El Estado te va a dar $1,000,000 a una industria para que siga construyendo vehículos. Eso es explícito, o sea, no estoy hablando de otra cosa más que te voy a dar dinero para que sigas haciendo vehículos. Es muy clara, es muy sencilla. ¿Estamos? Vámonos con una política industrial implícita, o sea, no tan clara, no tan sencilla. ¿Sale? ¿Qué tengo que entender? Ah, pues muy fácil. Por ejemplo, hubo una época en donde nos decía Hacienda y Crédito Público que el registrarse en el registro público, registro público no, en el registro de contribuyentes, ¿no? El registro federal de contribuyentes, conocido como RFC, ¿no? Te permitiría todo un año que no pagaras impuestos. ¿Ustedes creen que en realidad el Estado se estaba preocupando para que tú no pagaras impuestos por un año para que tu empresa creciera? ¿O la realidad es de que te hicieron que no pagaras impuestos durante un año nada más para que se inscribieran al Registro Federal de Causantes y después te estuvieran fiscalizando? ¿Qué creen que haya sido, muchachos? O sea, te decían, inscríbete, te condono un año de impuestos. ¿En verdad te querían condonar impuestos o te querían tener, exacto, te querían tener checado? Es más, ahora ya no te dicen, saca tu RFC, dicen, regístrate en el, regístrate, ¿cómo le llaman? Ah, se me fue el nombre, ¿cómo le dicen? Pero no le dicen RFC, ¿no? Regístrate como contribuyente, ¿no? Y ahorra con tus impuestos. Y tú, órale, qué padre, yo me quiero afiliar. Y lo que hacen es darte tu RFC. ¿Pero por qué quitaron la palabra RFC? Porque te da miedo. ¿Sale? ¿Qué otra situación implícita hay, muchachos? ¿Sale? Una situación implícita hay. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, obviamente ya me estoy basando en otro tipo de política, pero es un ejemplo nada más, para que entendamos lo que es implícito.
Cuando voy a la tienda y veo en la cajetilla de cigarros personas con labio hendido, personas con un respirador, con un oxígeno, o niños con problemas, etcétera, ¿para qué lo hace el Estado? Y te pone frases como que fumar causa cáncer. ¿Para qué lo hace el Estado? ¿No? Pues se entiende que es para que evites fumar. También para no tener la responsabilidad. Así es. Yo también pienso lo mismo. Se entiende que es para que evites fumar y para que no compres. La realidad pues, es que número uno, lo que nos prohíben es lo que más queremos hacer. ¿No? Exacto, Michelle, te sugiere que dejes de fumar. Pero es implícita, sí, porque no te lo dice de forma directa, sino te lo dice de forma indirecta. ¿Sale? Ahora vámonos con la indicativa y la coercitiva. ¿Qué es indicativa? Que te sugiere, nada más. ¿Qué es coercitiva? Que te obliga. ¿Sale? La ley del hoy no circula dice que está prohibido que circulemos si tenemos engomado 1 y además, dependiendo del color de tu engomado, va a ser el día que dejes de circular. ¿Es coercitiva o es indicativa? Es coercitiva. Te está diciendo exactamente lo que puedes y lo que no puedes hacer. ¿Sale? En cambio, me regreso a la cajetilla de cigarros. Cuando nada más te ponen esa leyenda de que puede causar cáncer, cuando vas por un cereal y dice exceso de azúcares, si me doy a entender, nada más te están sugiriendo pues que dejes de consumir esos productos, pero al final del día no te están obligando. Obligando sería coercitiva. ¿Sale? Oiga, maestro, pero yo ocupo el mismo ejemplo para dos partes diferentes de la política. Es que van inmiscuidas. ¿Qué significa esto de inmiscuidas? Bueno, pues que van relacionadas, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, otra vez caemos en la cajetilla de cigarros. Esa es una política implícita, indicativa. No te estoy diciendo qué pasa, no te estoy diciendo deja de comprar. Es implícita. Pero es indicativa porque te está sugiriendo que dejes de fumar. ¿Sale? La ley del hoy no circula. No, es explícita coercitiva. ¿Por qué? Porque explícitamente dice, está prohibido que circules. Lo dice ahí con letras mayúsculas. ¿No? Y es coercitiva porque si circulas el día que no te toca, te llevo al corralón. Esa sería una política explícita coercitiva. ¿Alguna duda de este tipo de estas cuatro, aunque está dividido en dos nada más, estas cuatro tipos de políticas? ¿Se entrelazan? Sí, se entrelazan, siempre. ¿Pero alguna duda, muchachos? ¿No? Ok, perfecto, excelente. ¿Podría entrelazarse de otra forma, o sea, que sea explícita indicativa o implícita coercitiva? Sí, sí puede darse, pero son los menos, muchachos. Son los menos. ¿Sale? Déjenme ver acá. Ok. Bien, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí va a venir su examen. Ya son 8:50. Me preocupa más si tienen algún tipo de duda, alguna inquietud, muchachos, respecto a sus trabajos, a su examen. Hasta aquí va a venir su examen, no importa. Explícita indicativa sería el ejemplo del cigarro. Mira,
para poder dar una para poder saber cuál es, necesitamos entender cuál es el fin de la autoridad. Porque el ejemplo del cigarro puede ser explícita e indicativa, pero también implícita e indicativa. El mismo ejemplo del cigarro. O también podría ser el mismo ejemplo del cigarro, explícita coercitiva y explícita indicativa. O sea, pero debemos entender el fin. ¿Sale? En el examen yo les pongo el fin. Viene el ejemplo, viene el ejemplo. Mi fin como político, como persona de poder, es de que las personas dejen de fumar. ¿Les pongo en la cajetilla de cigarros, dejen de fumar? No, no les puse eso, ¿eh? Yo no les puse eso. Por eso no es explícita, es implícita. Les pongo en la cajetilla, si fuman, estarán pagando una pena de prisión de... No. Entonces es implícita e indicativa la cajetilla de cigarros. Porque mi fin es de que dejen de fumar. Implícita e indicativa. Pero les cambio el fin. ¿Qué pasaría si mi fin es informar a la ciudadanía, de la situación que sucede cuando uno fuma mucho? Si mi fin es explicar las circunstancias o las consecuencias de fumar mucho, sería una explícita indicativa. ¿Por qué? Porque estoy siendo explícito, te estoy diciendo que fumar causa cáncer, causa labio hendido, causa enfisema pulmonar, o sea, yo estoy siendo muy explícito, pero no te estoy obligando a que tú me escuches, no te estoy obligando a que te sepas de memoria todas las consecuencias médicas de fumar, no te estoy obligando, por lo tanto sería una explícita indicativa. ¿Ya vieron? O sea, va a depender, Michelle, de cuál sea el fin de nuestra autoridad. Y en base a ese fin, lo que tienes que hacer es que ya que tengas el fin, pues que veas si explícitamente lo está diciendo, será explícita. Si no lo está diciendo explícitamente, entonces será implícita. Y por último, si me obliga a hacerlo, será coercitiva. Si no me obliga a hacerlo, será indicativa. Excelente, Edgar. De todas maneras, ahorita con la participación que estás haciendo, con eso es suficiente para ponerte asistencia. No te preocupes, Edgar. Gracias por dejarlo al final. Y así es como funciona, Michelle, ¿sale? Entonces, en el examen les voy a poner el fin. El fin de la autoridad es que los muchachos de Unitec dejen de usar el celular en clase, ¿no? Si yo les pongo un letrero que dice, queda prohibido usar celular en clase, pues es explícito, ¿no? Y como es una prohibición, pues es coercitivo. Es más, les pongo abajo, si no, lo sacaré de la misma, ¿no? Y tendrá falta. Es explícito o coercitivo, porque claramente estoy diciendo qué es lo que quiero. ¿Sale? Pero cuando no claramente estoy diciendo qué es lo que quiero, porque de ahí depende la finalidad, entonces ya sería implícito y va a depender si es obligatorio o de sugerencia, si indicativo o coercitivo. ¿Vale? Espero haya quedado más claro, Michelle. Ah, perfecto, excelente. Bueno, muchachos, pues nos vemos el próximo martes a las 7 de la mañana en examen, ¿sale? Ya es nuestro último examen final. Recuerden que comprende todo lo que hemos visto durante todo este tiempo. ¿Qué significa? Que les voy a subir una antología total. ¿Cuándo la subo? A más tardar mañana ya la tienen la antología para que se pongan a estudiar y el próximo martes todos saquemos 10, ¿sale? Bueno, muchachos, pues eso sería todo. Cuídense mucho. Fue un placer, fue un agrado volverlos a ver, volver a escucharlos en ocasiones. Se me hace complicado el hecho de que no nos veamos, pero ya tendremos oportunidad para platicar en vivo, en presencial, perdón.
No, muchísimas gracias, Keila. No, al contrario, muchas gracias. Igualmente, Lynn, Leslie, Joana, Alexander, muchas gracias a todos ustedes, muchachos. Muchas gracias. Gracias, Alexander, igualmente. Perdón. Stephanie, gracias, muchas gracias. Igual, bonito fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Nos vemos, Daniel. Bye, Sofía, Ana, Andrea, muchas gracias. Sharon, hasta luego. Igualmente, bonito día, Gaby. Oscar, también, gracias. Carla, muchísimas gracias. No te preocupes, Héctor, ya ahorita con esta participación que estás haciendo en el chat, te pongo asistencia. ¿Vale?